Estamos en la sede del ICADME y junto a mí se encuentra el doctor José Luis Doreste, que es el responsable de esta unidad de medicina del deporte y con el que hace unos minutos acabamos de realizar una prueba de esfuerzo que, por cierto, doctor, esta prueba, ¿qué características generales tiene? Bueno, tiene un doble sentido. El primer sentido es salud, comprobar que a nivel corazón y a nivel pulmón no hay problemas. El segundo sentido es intentar asesorar al deportista sobre intensidades de entrenamiento. De un tiempo a esta parte, doctor Doreste, por suerte entiendo que cada vez se habla más de la necesidad o de la conveniencia de que los deportistas, en general, los corredores en este caso en particular, se sometan a una prueba de esfuerzo de estas características al menos una vez cada año, cada 2 años. Yo quiero hacerle una pregunta. Usted, desde su vertiente como especialista en medicina del deporte, ¿ha notado un incremento de deportistas que cada vez piden más hacerse este tipo de pruebas? Sí, de forma clara. Hace ya muchos años que la gente corre, pero la gente no se ha concienciado de la importancia de una prueba de esfuerzo hasta hace 3-4 años, diría yo, no más. Hasta hace bien poco, pues, era muy rara la persona que venía a hacerse una prueba de esfuerzo y en cambio hoy en día cada vez se le da más importancia, en parte debido al gran volumen de corredores de fondo que empieza a haber y en parte también pues que el boca a oído se va corriendo y la gente pues busca saber cómo está de forma, correr sin problemas. Hay mucha gente que viene influenciada por la familia, que no le dejan ir a correr si no se chequea antes. Eso es bueno, es positivo. ¿A partir de qué edad o a partir de qué momento un deportista debería iniciar esa periodicidad para hacerse las pruebas de esfuerzo que correspondan? Bueno, esto es muy individual, pero normalmente pues, el deportista de élite ya lo hace muchas veces, varias veces al año, para ir valorando cómo evoluciona y corrigiendo para los parámetros de entrenamiento. Luego está el corredor popular, que normalmente se lo hacen una vez cada año, cada 2 años, cada 3 años. Cuanto más mayor el corredor, más frecuente se lo hace, porque claro, aumentan también sus factores de riesgo. Claro. A grandes rasgos, los parámetros más determinantes que se extraen de una prueba de esfuerzo como esta, ¿cuáles serían? Los factores importantes. El primero y el que más le preocupa a todo el mundo es el corazón. Por lo tanto, obtener un buen registro del electrocardiograma y comprobar de que en el esfuerzo máximo no hay alteración en el electrocardiograma es casi lo prioritario. Nosotros lo hacemos con un consumo, con una boquilla, analizando el consumo de gases. Aquí estudiamos el funcionamiento pulmonar, pero sobre todo podemos determinar lo que llamamos el umbral anaeróbico, que nos permitirá aconsejar al deportista sobre sus intensidades de entrenamiento. Claro. Estos parámetros que usted nos comenta, la pregunta puede parecer un poco obvia, pero ¿son fiables luego cuando se traducen en la práctica deportiva de cada persona? Es decir, si usted, por ejemplo, le comenta a un corredor, pues mira, tu ritmo orientativo sería 5:30 por kilómetro, ¿acostumbra a ser así luego en la práctica? Tenemos una amplia experiencia, sobre todo en corredores, más que en ciclistas, ¿no? Pero en corredores la relación de nuestro informe con la velocidad, aquí aconsejamos fuera, coincide bastante. Con la frecuencia cardíaca tenemos más variación, por eso a mí me gusta hablar con el corredor más en términos velocidad, más que en frecuencia cardíaca. Con los ciclistas tenemos ese problema de que todavía no todos usan el controlador del vatio y entonces con el ciclista tenemos que hablar en frecuencias cardíacas y es difícil o no es tan exacto la transposición de los datos del laboratorio al externo. ¿Qué diferencia hay, si es que existe alguna, entre hacer una prueba de esfuerzo como la que hemos realizado en cinta o en bicicleta, para entendernos? Bueno, en cuanto a resultados, me refiero de la prueba. No, en bicicleta muchas veces la persona no llega a agotarse cardiorrespiratoriamente porque le faltan fuerza para fuerza muscular para vencer la resistencia que vamos poniendo. Y en cambio en la cinta suele haber mayor agotamiento cardiorrespiratorio, pero sobre todo a mí me gusta más la cinta porque ya te digo, es más fácil luego la comunicación con el paciente, entre comillas, de intensidades de entrenamiento fuera.
Un par de preguntas más, doctor Oreste. ¿Cuánto tiempo lleva en marcha esta unidad de medicina del deporte aquí, en Dexeus? No, hace muchos años ya, 80 y pico, lo que pasa es que Sí. ha arrancado, digamos, que ahora unos 5 o 6 años hemos tenido como un empujón en base a que hay una mayor demanda. Claro. ¿Qué opina usted de este boom que existe de un tiempo a esta parte, sobre todo de gente que hace running, que corre, cada vez hay más? Es como una epidemia, entre comillas, ¿no? Bueno, yo creo, vamos, desde luego, sin lugar a dudas, yo siempre me asustaba en los viajes cuando veía en el extranjero la gente corriendo y decía, bueno, ¿cuándo llegaremos a España a tener esta concienciación, esta educación? Y yo disfruto mucho cuando voy por la diagonal en mi bicicleta de casa al trabajo y me encuentro con toda esta gente que va corriendo y que demuestra, pues, al final, una educación saludable. En vez de estar en otro lado o parado, pues estamos haciendo... O sea, que yo considero que es positivo. Además, la gente no se conforma solamente con aquellas carreras populares, cada vez hay más gente, pues, que hace las carreras de montañas o alternando triatlones, o sea que tenemos de todo. Doctor Oreste, para concluir, ¿cuántas pruebas de esfuerzo aproximadamente se realizan en esta unidad, no sé, al día o a la semana? No, a la media al año solemos estar, al año solemos estar sobre las 400. 400. ¿Y eso? 3 o 400, depende de cada año. ¿Y eso es mucho, es poco? ¿Hay expectativas de que vayan aumentando en un futuro? Es poco para la inversión que supone todo este aparataje, claro. Pero ya es lo que consideramos. Correcto. ¿No? Y para concluir, ahora sí, hablando de la tecnología, es decir, hemos visto antes, yo he podido comprobar en primera persona que ya no se utiliza, por ejemplo, aquella máscara tan incómoda que había hace mucho tiempo, ustedes aquí utilizan una boquilla, veo que todo está totalmente digitalizado, dispositivos inalámbricos. ¿La tecnología cómo les ayuda a ustedes en este tipo de pruebas? Bueno, nos da mucha fiabilidad. El calibrado del aparato es mucho más sencillo y rápido, pero sobre todo la determinación del consumo de gases, pues antes había una gran variabilidad entre un paciente y el mismo paciente cuando volvíamos a hacerlo, ahora es mucho más fiable, pero sobre todo donde hemos ganado mucho es en el registro del electrocardiograma. Antes pues había mucha más interferencia, era muy difícil en la fase final del esfuerzo con el paciente sudando, con aquellos cables moviéndose, tener un buen registro. Hoy en día tenemos toda la pantalla con un registro muy detallado y eso a nosotros nos ha dado mucha fiabilidad y por lo tanto tranquilidad cuando emitimos un informe. Doctor, ha sido usted muy amable. Muchas gracias. Vale.